Bien, nuevamente bienvenidos a Introducción a la Economía. Hoy trabajaremos sobre los aspectos de costos económicos en corto y en largo plazo para luego avanzar sobre los aspectos de la definición de la cantidad óptima que maximiza el beneficio para un productor en competencia perfecta. Para trabajar sobre este punto, recuerden ustedes que estábamos analizando la estructura de costos de una empresa. Esta estructura tiene dos componentes clave, que son por un lado los costos fijos, es decir, los costos de tener la empresa, los costos que no se modifican con el proceso productivo, y por el otro lado los costos variables, que están asociados al hacer, esto es, que van modificándose a medida que vamos generando actividad en el proceso productivo. Estos costos son la estructura que se asocia a lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, en el problema de la producción, la definición de eh, cuánto me conviene producir, cuántos trabajadores me conviene incorporar, cuestión que ustedes estaban analizando en la práctica hace algunos momentos. Y recuerden ustedes que el problema de las etapas, que fue en definitiva el último tema que estuvimos observando, estaba asociado a, bueno, en qué etapa me conviene, o sea, qué decisión tengo que tomar en cada una de las etapas. Habíamos observado que la etapa uno, que va hasta donde el producto medio es igual al producto marginal, o lo que es lo mismo el máximo técnico, esa etapa uno era una clara etapa que la empresa me dice, incorporemos trabajadores. Hay una etapa 2 que va desde el producto máximo medio, que es la representación, como les decía, de la máxima productividad, hasta el punto donde el producto total es máximo y entonces el producto marginal es cero. Esta es la etapa 2, que está caracterizada porque tengo una productividad que disminuye y un producto total que aumenta. Y la etapa 3, que es la definida a partir del máximo de producto total, donde observamos que el producto marginal del trabajo es negativo, refiere a que la incorporación de trabajadores está generando un problema porque un problema que se traduce en la disminución del producto, es decir, la disminución de la cantidad producida. Entonces, ¿qué decisión tomar? Bueno, en la etapa 3 está claro, tengo que dejar de estar en esa etapa y esto involucrará despedir personal. En la etapa 1 voy hacia adelante porque voy hasta el máximo de productividad, pero en la etapa 2, y ahí venía el problema, tengo el enfrentamiento entre produzco más, pero la productividad cae. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para dar la respuesta a ello necesitábamos entender la estructura de costos de la empresa, porque con esa estructura de costos y con la eh, información que nos dé el mercado, vamos a poder tomar la decisión de cuánto me conviene producir. Esto de la decisión no es una cuestión interna de la empresa, es como diciendo quiero hacer 10, sino que es una decisión que está asociada a las condiciones del mercado y obviamente a lo que me cuesta producir. Este es el juego que es importante tener presente. Entonces, bajo estas condiciones, habíamos visto que costos fijos, costos variables, costos irrecuperables, estos costos que desde el punto de vista económico no tienen costo de oportunidad. Esto es, no tienen una alternativa de uso que me permita, saliendo de aquello para lo que me sirve, usarlo en otra actividad. Entonces, como no tiene costo de oportunidad, desde el punto de vista económico, no se toman en cuenta. Esto también lo podemos ver con los costos que en la teoría suelen llamarse como costos hundidos, cuando uno dice, bueno, esto ya lo hice, por más que quiera, cavé un pozo en un terreno buscando agua, le pasa a muchos que tienen piletas en Citibel y demás, cavé un pozo, no encontré agua, no pude sacarlo. ¿Qué pasa? Esos costos, si yo tuviera que vender el terreno, ¿se lo puedo cargar? No, son irrecuperables, ya está, no tienen alternativa, no inciden en el costo de lo que vale el terreno, haberle hecho un pozo
que no consiguió agua. ¿No? Digo, para entender distintas variantes. Un ejemplo concreto, a todos los que les gusta jugar con las máquinas, es decir, tienen máquinas preparadas y entonces los costos variables, ¿dónde están entendidos? En todos los componentes, que son usos alternativos. Un componente de una máquina lo puedo pasar de una máquina a otra. Pero ¿qué es lo que solo sirve para jugar? Bueno, obviamente, todo el software. Entonces, el software no tiene usos alternativos. Tiene el uso para el cual fue creado, pero no tiene costo de oportunidad. Esto significa, si yo le quiero vender la máquina, una PC, una notebook, lo que quiera, a alguien, se la vendo por el valor de los componentes, no por el valor de los jueguitos que tiene incorporado, por geniales que sean. Esto es para entenderlo. Esta es la misma situación que nos pasa con las vacunas o con toda esta investigación. ¿Cuánto invierten los laboratorios en desarrollar la Sinopharm, la Johnson Johnson, la que quieran? Bueno, cientos de millones de dólares. Ahora bien, y los laboratorios que no se sabe, pero que han estado haciendo lo mismo y no llegaron a un resultado, costo hundido. No le pueden cargar ese costo a nadie. Entonces, el que logró el desarrollo tratará de cargarlo y recuperarlo con la venta de las vacunas. El que no lo logró, son todos costos hundidos, no tienen usos alternativos. Digo para que se vea claramente. Bueno, en lo mismo en las panaderías, en la pizzería, todos los costos son irrecuperables. Cuando nos habíamos planteado la semana pasada un esquema, una tabla asociada al factor trabajo, el factor capital, que estaba tomado como fijo, el resultado asociado a la tecnología, bueno, ustedes están trabajando hace un rato en la práctica con la función de producción. Ahora esa función de producción la vamos a ver interpretada en términos de los costos. Esto es, la función de producción que tenemos, la función de producción, a ver, esperen un poquito, opa, a ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, estamos bárbaros. Estamos bárbaros. Un segundo, hay un problemita. Lo único que no tenía chequeado es lo único que me falló. Siempre suele pasar. A ver si puedo. A ver si puedo. Bueno. Genial. Bueno, esperen un poquito. Opa. Bueno, estamos en el peor de los mundos. Justo se bloqueó. Bien, ya sigo con ustedes. Bueno, no, sigo. Como les decía, la función de producción que ustedes han visto en la semana pasada, la estamos observando ahora en términos económicos y estamos viendo lo que refleja. Esperen un segundo porque tengo que, a ver, bueno, no. No. A ver, un segundo, un segundito. Perdón. Decía, la función de producción
está asociada de nuevo a las 3 etapas, y lo que estamos viendo aquí es la traducción de esa función de producción, donde tenemos un costo fijo, que es el valor de los factores fijos por el precio de esos factores fijos, y un costo variable que está asociado al salario del trabajador por la cantidad de trabajo. Esta es más o menos la expresión de esta columna, que es el costo variable. La suma de el costo fijo más el costo variable es el resultado del costo total. Como ustedes se darán cuenta, esa expresión del costo total es creciente, va desde cero, va subiendo a medida que vamos incorporando más factores productivos para obtener un resultado. Pero lo que me importa marcar aquí es que existe una relación, lo voy a mostrar acá, existe una relación entre esta función de producción que estamos analizando, la cantidad, esta función de producción que tiene su máximo, con este concepto de costo variable, que no es ni más ni menos que la expresión, el costo variable, no es nada más que la expresión de la función de producción. O sea, simplemente que he volteado los ejes para que lo vean todo junto. Es decir, la cantidad de trabajadores que tiene un resultado en este nivel de producción tiene un resultado en lo que cuesta ese nivel de producción. Este es el punto, qué sé yo, trabajador 1, cantidad 1, costo 1. Está todo relacionado. Y de hecho, el costo variable, es igual al salario por la cantidad de trabajadores. Entonces, la cantidad de trabajadores, se dan cuenta que es L1 con un salario dado. L1 por el salario me va a dar la cantidad de producción, la cantidad asociada al costo de producir Q1. No es ni más ni menos que eso. Pero bueno, obviamente hay que presentarlo así para que ustedes observen. Como también tengo un costo fijo, la suma del costo fijo más el costo variable me da el resultado del costo total. Tampoco eso tiene mayor problema, porque es el gasto que hace una empresa para llevar adelante el proceso productivo de lo que sea, camisas, teléfonos, autos, lo que sea. Entonces, nosotros la semana pasada nos encontrábamos con esta cuestión que ustedes bien marcaron, que era la ley de los rendimientos decrecientes, que representa el comportamiento del producto marginal. La forma que hallamos para medirlo fue el producto marginal. Así como en la producción tenemos esa herramienta que es la fórmula del producto marginal, que me permite identificar cuánto producto agrega un trabajador más, para tener la idea concreta del concepto marginal. Ahora nos podemos preguntar lo mismo, que es ¿cuánto me cuesta incorporar una unidad más de producción? Esta es la pregunta que nos hacemos ahora. En la anterior nos preguntábamos, ¿cuánto produce un trabajador más? Y ahora nos preguntamos, ¿hacer una unidad más, qué impacto tiene en el costo? Esa es la pregunta. El concepto, como siempre ustedes recuerden, que es al sumar uno más, siempre estamos en presencia del concepto marginal. Para entenderlo, muy simple, recordemos que yo tengo el concepto marginal, va a ser la variación del costo total respecto a la cantidad. Lo que es lo mismo decir la variación de los dos componentes del costo total, el costo fijo más el costo variable sobre la variación de la cantidad. Y esto no es ni más ni menos que la variación del costo fijo respecto a la cantidad por la variación del costo variable referida a la cantidad. Entonces, acá la pregunta simple es, ¿cuánto varía el costo fijo? ¿Cuándo varía la producción? ¿Cuánto varía el costo fijo? ¿Cuándo varía la producción? Esa es la pregunta concreta.
A ver qué respuesta tengo. Nadie tiene respuesta para esto. ¿Cuánto varía el costo fijo cuando varía la producción? Hay 52 alumnos. Alguna respuesta voy a encontrar. ¿Cuánto varía el costo fijo cuando varía la producción? Valentina, no sé, estás ahí tocando el micrófono. Si querés hablar, dale. ¿El No, costo fijo no es que no varía, profe? no sé, yo estoy preguntando, ¿cuánto varía? La respuesta puede ser No, mucho, no, poco, no varía no dependiendo de la varía. producción. Bueno, ok. Emiliano me dice que no varía. ¿Hay algún otro que diga algo diferente? Son independientes de la producción, así que Eso, no, porque no no varía varía. con la producción, se me activó solo, perdón, eso, porque no varía con la producción. Muy bien, perfecto. Asumamos que esa es la respuesta y entonces hay algo más interesante en esa respuesta, que la respuesta es que no varía. Por lo tanto, y ahí viene lo interesante, es que para la toma de decisiones, esto es, incorporar una unidad de producción más, los costos fijos no son relevantes. ¿Y esto qué quiere decir? Se las hago fácil. Si mañana ustedes tienen un emprendimiento y viene el dueño del local donde tienen ese emprendimiento y les dice, tenemos que modificar el alquiler porque, bueno, porque subieron los costos, bla, bla, bla. O sea, el alquiler te lo tengo que subir. Bueno, esa decisión, que obviamente es una decisión que tiene que ver con los costos, no tiene que ver con la decisión si voy a producir una unidad más. Porque la decisión de producir una unidad más no se relaciona con los costos fijos, el alquiler, sino con los costos variables, lo que me sale producir una unidad más. Y también esto es interesante para ustedes porque les sirve para poder visualizar el porqué de las estructuras de edificios que están, si están en la ciudad de La Plata, en muchos lados que no han sido continuadas. Edificios de 8, de 10 pisos que están parados. ¿Y por qué están parados? Mirá todo lo que hice, mirá todo lo que puse, las estructuras, mirá hasta dónde llegué. ¿Eso qué significa? Costos irrecuperables, costos dados. No son parte de la toma de decisiones. ¿Y por qué están parados? Porque comprar, adquirir, conseguir los materiales y los factores productivos para las unidades que faltan, o sea, para las acciones que faltan, no es viable. Y entonces por eso el costo marginal me está diciendo que la unidad que sigue, que depende del costo variable, no me conviene. Fíjense que este jueguito ustedes ya lo tenían cuando analizábamos el concepto de hasta dónde llego cuando leo, hasta dónde llego cuando camino o corro. ¿Se acuerdan esa idea? Bueno, acá estamos viendo lo mismo, pero ahora tenemos herramienta. Concretamente me está diciendo, la unidad adicional depende de qué? De lo que me cueste hacerla, no de lo que me cueste en el conjunto, porque no incorpora los costos fijos. Entonces, de lo que me cueste hacerla. Cuando yo me planteo esto, lo que me cueste hacerla, entonces puedo calcular el costo marginal y observo que ese costo marginal está fuertemente asociado a el concepto que ustedes ya veían en la función de producción, que era que el producto marginal subía hasta un máximo, producto marginal del trabajo, y lo que estamos viendo aquí es que el costo marginal disminuye. O sea, estamos viendo en una gráfica asociada, si acá tengo la cantidad y acá tengo el costo, lo que estamos viendo es que el costo marginal disminuye hasta un mínimo, este mínimo, y luego comienza a subir. Este es el costo marginal. Y entonces noten ustedes que el costo marginal es la representación, a partir de este punto, de la ley de los rendimientos decrecientes. Esto es exactamente lo mismo a partir del mínimo del costo marginal, que es exactamente lo mismo que el máximo del producto marginal. Y usted dice, ¿por qué? Porque cuando logré la especialización es cuando menos me cuesta la unidad extra. Más especializado estoy. A partir de ahí aparecen los problemas
llamado la ley de los rendimientos decrecientes, la dificultad para producir una unidad más, y toda vez que nosotros en una charla, en cualquier interacción, decimos, uy, no sabés lo que me cuesta hacer un poco más de esto, estamos viendo lo mismo, estamos viendo la ley de los rendimientos decrecientes y estamos viendo el efecto del costo marginal. Usted dice, bueno, pero profe, yo así no ando por la vida hablando del costo marginal. No, pero es la manera en que podemos entender. ¿El coste fijo no se compartía con las ganancias de la cantidad de producción? No. Por ejemplo, si yo produzco un solo producto y tengo cierta cantidad de costo variable, pero el costo fijo es siempre el mismo. Si yo produzco 2 productos, este costo fijo no se comparte. Sí, pero fíjate que lo que estás analizando, Juliana, lo que vos decís está bien, pero estás analizando el promedio, concepto que vamos a ver ahora. No estás analizando la unidad adicional. La unidad adicional no depende del costo fijo. El promedio sí está vinculado al costo fijo, que es tu comentario. Ese sí es tu comentario. Está bien ese comentario. Pero no es el marginal. Ese comentario no está asociado. Bien, entonces, esta idea del costo marginal me sirve para entender cuánto me cuesta la unidad extra. Y ya me doy cuenta que la unidad extra va aumentando. ¿Por qué? Porque la ley de los rendimientos decrecientes se hace presente. Esta es la clave del por qué va aumentando. ¿Sí? Entonces, está bien, macanudo. Acá lo tenemos, vemos la gráfica asociada. Una gráfica asociada, recuerden ustedes, ¿cuál es? La pendiente del... a ver, el marginal siempre refleja la pendiente de lo que sea. En este caso, de la función de costo. La semana pasada era de la función de producción, pero siempre el marginal es la pendiente. ¿Cómo varía uno cuando varía el otro? Cuando uno dice eso, dice la pendiente. Entonces, en este caso, al igual que la semana pasada, el tema era, ¿hasta qué trabajador tomo? Y entonces ustedes dijeron, no, la verdad, para el análisis me conviene la mirada de conjunto. Entonces, la mirada de conjunto, como de alguna manera Juliana nos quiere comentar, está asociada al promedio. Recuerda que eso, en términos de producción, era la productividad. Entonces, ¿qué buscábamos en términos de producción? La máxima productividad. En términos de costo, ¿qué quiero hacer? Calcular cuánto me cuesta cada unidad. Ahí viene el concepto de promedio, costo medio. Costo promedio es exactamente lo mismo. ¿Y qué significa el costo promedio? El costo total dividido la cantidad. No es ni más ni menos, pero claro, ustedes dicen, bueno, sí, pero el costo total tengo costo fijo más costo variable. Perfecto, entonces tengo dos componentes del costo medio, o el costo total medio, o costo medio total, que son el costo fijo medio y el costo variable medio. Ahora lo vamos a ver porque la representación gráfica y el cálculo de esto, primero vemos el cálculo, fíjense, el cálculo es muy simple, es similar a lo que ustedes estuvieron haciendo para producción. El costo fijo medio es, si yo tengo una estructura de 50 unidades monetarias, $50, lo que sea, de costo fijo dividido 1, dividido 2, dividido 10, es el costo fijo medio. Al mismo tiempo, el costo variable medio, ¿a qué está asociado? A lo que me sale la cantidad de trabajadores dividido la cantidad de producto obtenido. Entonces, si yo tenía un costo fijo medio de 78, pero tengo 2 unidades producidas, claramente el costo variable medio va a ser 39, la mitad. Y esto me permite ver, bueno, que hay un mínimo y a partir de ese mínimo el costo variable medio sube y la suma de ambos conceptos me da el costo medio total. Lo vamos a ver gráficamente. ¿Qué estoy diciendo acá? Bueno, muy simple, que a bajos niveles de producción la diferencia es mayor entre el costo total medio y el costo variable medio, porque a bajos niveles de producción el efecto de los costos fijos es mayor. En cambio, a altos niveles de producción, la diferencia entre el costo total medio y el costo variable medio es
menor porque se va diluyendo la presencia de los costos fijos. Hay que tener en cuenta que los costos fijos medios tienen un comportamiento asintótico. Cuando uno dice asintótico, quiere decir que la curva nunca toca el eje de abscisa, y esto es muy simple porque siempre estoy dividiendo valores positivos. Nunca se puede hacer cero porque siempre estoy dividiendo 50 unidades monetarias dividido 10, 100, 1000 millones, lo que sea. Siempre es un valor positivo. La esencia del cálculo y la gráfica, recuerden que es muy similar a lo que estuvieron analizando en producción. ¿Por qué? Porque el costo marginal tiene un mínimo, recuerden, lo planteaba recién, a partir del cual comienza la ley de los rendimientos decrecientes. Corta desde abajo. ¿Corta desde abajo en dónde? Bueno, recién lo mostrábamos en el gráfico, pero para que no haya dudas, si yo tengo el costo y tengo la cantidad, tengo, perdón, ahí, estos son los costos variables. Si yo tengo esto, claramente donde la tangente del rayo que parte desde el origen, el rayo que parte desde el origen mide la relación media, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este rayo que parte del origen en ese punto es tangente y es medio. Por lo tanto, este punto es exactamente este punto. El punto 1, vamos a decirlo así, es este punto 1, donde la recta que parte desde el origen, que sirve para medir los conceptos promedio en cualquier curva, es exactamente lo mismo que la tangente en ese punto. Por eso, desde el punto de vista gráfico, en términos unitarios, este es el punto del costo medio variable mínimo y es cortado desde abajo por el marginal. Esto nos va a servir para la toma de decisiones en la próxima clase. También similar situación ocurre con el costo el costo total medio. Si yo tengo este desplazamiento de la curva, que es el costo total, va a pasar igual. En el punto donde la recta que parte desde el origen es tangente y es medio, se va a producir el valor 2, el punto 2, que sería exactamente lo mismo. Desde el punto de vista geométrico, no hay duda. Desde el punto de vista del cálculo, está reflejado por la tabla que vemos aquí. La tabla que vemos aquí también nos ayuda a ver que el costo marginal en el valor 25 es el mismo valor que el costo variable medio, donde alcanza su mínimo en 25. Fíjense, 25 para el costo variable medio es 25 para el costo marginal asociado a 7 unidades de producción. 7 millones, la medida que tengamos. Y usted dice, ¿y yo qué hago con todo esto? Bueno, esta es la representación de lo que veíamos la semana pasada en el proceso de producción, porque lo que estamos haciendo es eso, la representación, tanto el cálculo en tanto por tabla, como la representación gráfica de esa situación que nos tiene que servir para tomar decisiones. No hay mucho más que decir. En realidad, ustedes estuvieron conversando con Manuel respecto a qué pasa cuando el costo marginal está por debajo del costo variable medio. El costo variable medio va cayendo. ¿Qué pasa con el marginal cuando está por encima del costo variable medio? El costo variable medio va aumentando. En rigor son todas regularidades matemáticas, no tiene otro. No es que es un hecho económico, es una regularidad matemática, simplemente. Esto siempre ocurre así. Y en el punto donde son iguales, Máximo, dale, pregúntame. Profe, una pregunta. Yo conocía unas personas que vendían cerveza, y con el ejemplo que usted está dando en la gráfica
lo del coste, o sea, los dólares por unidad y la producción de unidades al año, eso como que le fue en contra al que al dólar sube, le va a menos producción de unidades al año, ¿no? No termino de entender la idea. Yo lo que te estoy mostrando es cómo se relaciona la producción con la traducción económica. Esto es lo que estamos viendo cuando vemos los costos medios. Es la traducción de la información que veíamos la semana pasada del producto marginal y del producto medio. Esa información de producto la ves ahora reflejada en los costos. El costo marginal es la representación del producto marginal. Y el costo medio, variable medio, es la representación del producto medio. Eso es así. O sea, ¿cuál es tu consulta ahí? Que a medida que va subiendo, digamos, el costo, Sí. puede ir disminuyendo la producción o No. puede aumentar. Esto ya lo vieron hace un ratito con Manuel, y Manuel, ante la pregunta de una de tus compañeras, le dijo, la producción no cae. O sea, hasta llegar a un máximo. Después del máximo, cae por los problemas de entrar en la tercera etapa y entonces los rendimientos son negativos. Ahí es cuando cae la producción. Pero si no, la producción siempre está en aumento hasta llegar al máximo. Lo que estamos viendo acá es la misma idea. El producto marginal, el producto medio, el costo medio está reflejando que la producción aumenta, cada vez me cuesta más, y lo que estamos diciendo es cuánto más me cuesta. En la primera etapa, la producción, ¿por qué caen los costos? Porque los rendimientos son crecientes, que también era lo que veíamos en el gráfico. A ver, te lo muestro en este gráfico. Mira, lo que estás viendo acá es esto. O sea, cuando el producto marginal, esto es cantidad de trabajo y esto es cantidad. Cuando el producto marginal está creciendo, estos son rendimientos crecientes. Los rendimientos crecientes se asocian a la disminución de los costos, porque cada vez vos estás mejorando lo que haces, por lo tanto, en términos de costo, te cuesta menos hacer la unidad adicional. Esto te lleva a un máximo de producto marginal, que es exactamente el mínimo del costo marginal. Pero a partir de ahí comienza la ley de los rendimientos decrecientes y entonces te empieza a costar un poquito más la unidad extra. ¿En qué lo ves traducido eso? En que suben los costos marginales. La unidad extra te sube. ¿Y en qué se ve esto? En que a partir del mínimo del costo medio, los costos medios comienzan a subir. Porque demuestra que en promedio hemos dejado la máxima productividad. ¿La máxima productividad dónde está? En el mínimo del costo medio. Porque la máxima productividad, te lo voy a mostrar acá, es el máximo del producto medio. Entonces, esta es la máxima productividad, el punto 1, que es equivalente a este punto 1. Este es el punto 2, que es equivalente al punto 2. Esa es la idea. ¿Se ve máximo? Sí, creo que era máximo, ¿sí? Sí, ahí se ve. Dale. Entonces, esa es la relación. Por eso caen los costos, porque los rendimientos son crecientes. Por eso caen los costos. Cuando los rendimientos son decrecientes, suben los costos. Esa es la idea asociada. Bien. Profe, una pregunta. ¿Puede Dale. haber una pregunta de eso teórica que nos diga qué pasa si los rendimientos son decrecientes? Claro, sí, seguro. Ok. Sí. Obviamente con algunas variantes, pero sí, está perfecto. Esa pregunta es válida. Ok. Entonces, a corto plazo, ¿qué tengo? Producción y costos asociados, como les decía, y Máximo recién planteaba, el concepto de los rendimientos. Entonces, a medida que yo incremento los rendimientos a corto plazo, ¿qué pasa con el costo medio? Disminuye. ¿Por qué? Y porque cada vez estoy logrando más. Esto es, rendimiento adicional, el concepto del adicional cada vez me da un poquito más. Entonces, el costo va disminuyendo. En promedio me está saliendo cada vez más fácil hacerlo. Eso alcanza un mínimo de costos cuando el rendimiento alcanza un máximo. A partir de allí, cuando los rendimientos son decrecientes, como decíamos recién, los costos medios comienzan a crecer, porque el costo marginal crece y el costo medio crece, ¿sí?
En el largo plazo, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es un poco más compleja porque lo que tenemos es la mirada de la escala de producción en el largo plazo. Piensen ustedes la escala de producción como la cantidad de factores que yo necesito para desarrollar la actividad. Es como decir, la escala de producción sería en la fábrica tener toda la fábrica. Es una máquina, 5 trabajadores, una máquina y 5 trabajadores. Esa es la escala de producción. Si yo duplico la escala de producción, o sea, incorporo otra máquina más y 5 trabajadores más, ¿cuáles son los resultados posibles ante esa situación? Y vamos a ver que hay 3 resultados posibles. Un resultado puede ser que logre el doble. Es decir, que si hacíamos 10 unidades de producto, una máquina, 5 trabajadores, logramos 10 unidades de producto, ahora con el doble logremos 10 unidades más. Entonces, en promedio, los costos no se modifican. El costo medio sigue siendo el mismo. Esto significa que la escala de producción, al duplicarse, generó rendimientos de escala constantes. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es que al duplicar la escala, yo obtenga, porque estoy relacionando mejor los factores productivos, lo que sea, obtenga más que el doble de el rendimiento en la producción. Entonces yo voy a tener rendimientos crecientes a escala. Noten ustedes que si los rendimientos son crecientes, el costo medio en el largo plazo va a mostrarme que va a ir cayendo. Los rendimientos crecen, los costos medios decrecen. La tercera posibilidad al respecto es que al duplicar la escala de producción, yo obtenga un rendimiento menos que proporcional, porque se complica la gestión de los factores productivos, y entonces si los rendimientos crecen menos que proporcionalmente, ¿qué va a pasar con los costos medios? Crecen. Los costos medios de largo plazo van a crecer. Entonces, esto nos va a permitir entender una gráfica, lo mismo que les dije recién, una gráfica de estas características. Una gráfica de una U aplanada con un costo marginal de largo plazo. Pero noten ustedes que todo esto de alguna manera se relaciona, y por eso les pedí que lo leyeran, al artículo que les subí en Facebook referido a Toyota. Revisen el artículo porque ahí están todos estos temas. Noten que el gerente de Toyota está diciendo, quiero ampliar la planta de producción de Toyota porque se viene la demanda de los híbridos para el 2030. Y entonces yo necesito tener una planta para enfrentar eso. Lo está diciendo ahora, es decir, está viendo el largo plazo, está analizando la situación del largo plazo y está viendo que con la estructura que tiene hoy no va a poder cumplir con esa demanda de largo plazo. Entonces está visualizando cuáles son las decisiones que tiene que tomar para llegar a cumplir con el requisito, o sea, lo que la demanda de vehículos solicita. Esto lo vamos a volver a trabajar el lunes porque claramente ya hoy no se lo voy a poder desarrollar, pero es importante que analicen, y les voy a subir el video, el concepto de las economías de escala y el concepto de deseconomías de escala. Para eso tienen Samuelson, para eso tienen Parking, porque esto es la clave para entender el largo plazo. Una vez que veamos esto de economías y de deseconomías, vamos a entrar de lleno en la definición de la maximización de beneficios en base a la producción, en base a los costos y obviamente en base a los datos que nos provea el mercado para poder llegar a tomar una decisión óptima. Esa es toda la idea que tenemos por delante. Lamentablemente ya no tenemos casi más tiempo. Ustedes comienzan otra clase y ya viene la comisión 18.
Pero recuerden que les voy a subir el formulario para, digamos, para que hagan la encuesta del día del examen y el horario del examen. Y segundo, la cuestión vinculada a este video y al video más amplio que tiene que ver con estos temas que ya los tengo armados. Así que también se los voy a subir en el aula. No nos queda más tiempo. Como siempre, agradezco el tiempo que me dispensan, pero hoy estamos muy jugados. Así Pregunta que, rápida, profe. dale, Perdón. dale, Luciano. ¿Cómo puedo hacer para practicar esos ejercicios, viste, de cantidad, precio y todos esos cálculos? Porque eso es lo que no me sale y me veo ahí enquilombado con el parcial con esos ejercicios. ¿Qué me conviene? ¿Verme las clases de vuelta y Bueno, entenderlo? ¿cómo hacer para plantearlo? Claramente tiene que ver con las fórmulas. O sea, todos los, Sí. como veían ustedes con Manuel hace un ratito, todas las tablas y todo eso salen de lo mismo, salen de las 3 fórmulas, no hay más que eso. Pero usted dice, bueno, pero ¿cómo hago? Pasaje de término, despeje. Ese es el juego, por eso la importancia de manejar la fórmula. ¿Qué significa la fórmula? Producto medio, cantidad de producción dividido trabajo. Y entonces si tengo que calcular la cantidad, ¿qué hago? Producto medio por trabajo. Es decir, eso no queda otra que tienen que empujar el lápiz y practicar. Cualquier duda, obviamente, consulta todas, pero primero ustedes tienen que darle para identificar el cálculo. Producto marginal, lo mismo, la variación, el delta Q, Q1 menos Q0, delta Q. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Una resta. Y bueno, la tengo que hacer, o sea, lo tengo que mirar. Después yo les pondré el precio de mercado, que es lo que haremos el lunes, para entender todo. Pero eso viene el lunes. Lo otro es el despeje del precio de mercado, funciones del mercado y demás. Eso lo tienen para mañana. No hay más tiempo. Como siempre, quedo a disposición. Cualquier cosita, me mandan mensaje. Un gusto, como siempre. Mañana tienen test todo el día, en el momento que quieran hacerlo. Y el lunes retomamos la clase. Que la pasen lindo. Chao.